¿Alguna vez sentiste que Dios se quedó en silencio justo cuando más necesitabas un milagro financiero? No es rechazo, no es abandono, es una respuesta que aún no entiendes. Porque cuando Él guarda silencio sobre tu dinero, no está diciéndote no, está diciéndote, todavía no estás viendo lo que yo veo. Mientras tú pides desde la urgencia, Él te prepara desde la raíz, y hasta que tu corazón no se alinee, la bendición no baja. Hoy vas a descubrir por qué ese silencio duele, pero también por qué es la señal más clara de que la provisión está más cerca de lo que imaginas. La mayoría cree que tiene fe porque dice las palabras correctas, pero Dios no responde palabras, responde intención. Y ahí está el error invisible. Tú oras diciendo, Señor, abre puertas. Señor, necesito un cambio. Señor, provee. Pero mientras hablas, tu mente grita. ¿Y si no funciona? ¿Y si nada cambia? ¿Y si Dios no me escucha? Y esa duda silenciosa lo contamina todo. Porque puedes pronunciar una oración perfecta, pero si tu vibración nace del miedo, el cielo la recibe como escasez, no como fe. No es que Dios te ignore, es que no puede multiplicar aquello que tu corazón teme perder. Y por eso aparece el silencio. Porque cuando oras con prisa, con angustia, con la sensación de, si esto no sucede, me derrumbo, no estás orando, estás negociando con el miedo. Y Dios no participa en esa negociación. El cielo se mueve cuando el alma está en paz, no cuando la boca está desesperada. Por eso, muchas veces, tu oración no sube, pesa. Y el peso es exactamente ese, la energía de falta, urgencia y duda. El problema nunca fue lo que pediste, fue desde dónde lo pediste. La gente piensa que Dios responde a la necesidad, pero esa es una de las mayores ilusiones espirituales. Dios no responde necesidad, responde madurez. Y aquí está a donde todo muda, porque cualquiera puede orar desde el deseo, pero solo el alma madura ora desde la certeza. Cuando dices, Señor, necesito que me ayudes, lo haces desde un lugar donde tu fe todavía depende del resultado. Pero cuando dices, Señor, confío incluso si nada cambia hoy, tu vibración deja de pedir y empieza a permitir. Y es ahí donde el cielo se mueve. Dios nunca bendecirá a una vibración desesperada, porque la desesperación no es fe, es miedo disfrazado de oración. Y Dios no se manifiesta en el miedo, se manifiesta en la coherencia. Por eso a veces sientes que tus palabras suben, pero no abren nada. Porque no es la frase lo que atrae la bendición, es la intención que la sostiene. Mientras tu corazón tema perder, Dios no puede darte más. No porque no quiera, sino porque lo que se entrega antes de tiempo se destruye. El cielo no te está negando, te está protegiendo de ti mismo, de tu ansiedad, de tu prisa, de tu impulso por controlar. Porque Dios sabe que la riqueza sin estructura se convierte en ruina, no en recompensa. Y por eso el silencio llega primero, para purificar tu intención, para filtrar tu ego, para asegurarse de que cuando la bendición llegue, tú no la conviertas en un ídolo. La oración que Dios responde no es la más bonita, ni la más larga, ni la más intensa. Es la que nace de un corazón alineado, no desesperado. Cuando entiendes eso, descubres esa verdad que transforma todo. Dios no retrasa la bendición. Retrasa tu ansiedad para que puedas sostenerla. La mayoría ora, pero no confía. Ese es el punto ciego que casi nadie reconoce. Hablas con Dios, pero cuando dices amén, tu mente ya está diseñando un plan B. Ora el corazón, pero el ego es quien controla. Y ahí es donde la fe se rompe sin que te des cuenta. Porque la confianza no se mide por lo que dices, sino por lo que haces después de orar. Si terminas la oración y vuelves a revisar el saldo, si repites escenarios negativos, si imaginas lo peor, no estás confiando. Estás intentando manipular el resultado con miedo. Y Dios no responde al control, responde a la entrega. Por eso, muchas veces, el silencio divino te desespera, porque tú pediste rapidez, pero el cielo te entregó pausa. Pediste puertas abiertas, pero Él te dio tiempo. Pediste señales, pero te dio quietud. No es castigo, es calibración. En el reino espiritual, la ansiedad hace ruido, y ese ruido interfiere con la guía. Dios no compite con tu caos interno. Primero lo silencia.
Él espera hasta que tu alma deje de correr y finalmente pueda escuchar. Por eso Dios permite que todo se detenga por un instante, para que veas lo que la prisa ocultaba. Porque mientras intentas resolverlo a tu manera, Él trabaja de la manera correcta. Y es en ese contraste, entre lo que quieres ahora y lo que Él está preparando para después, donde la fe verdadera nace. La fe no es sentir paz cuando todo va bien, es no perderla cuando todo parece faltar. Cuando entiendes eso, la pausa deja de ser amenaza y se convierte en señal. Si Dios te detuvo, es porque algo mayor está siendo alineado. La fe madura no persigue resultados, persigue coherencia, porque cuando tu vibración cambia, tu realidad cambia. Y cuando tu realidad cambia, las bendiciones que antes no llegaban, empiezan a encontrarte sin que tengas que empujarlas. La mayoría dice que confía en Dios, pero vive actuando como si Él no fuera suficiente. Y esta es la parte que duele admitir. Oras con fe, pero vibras con miedo. Declaras promesas, pero imaginas pérdidas. Citas versículos, pero tu corazón se prepara para el fracaso. Esa incoherencia es lo que rompe el flujo espiritual, porque puedes repetir, Dios proveerá, pero si dentro de ti existe un «y si no?», la energía no coincide. Dios no responde palabras bonitas, responde coherencia interna. Y ahí está la contradicción que más aleja la bendición. Pides abundancia con la boca, pero sostienes escasez con la mente. Hablas como hijo, pero temes como esclavo. Actúas como alguien que tiene fe, pero reaccionas como alguien que no tiene respaldo divino. Por eso, muchas veces, el cielo guarda silencio. No porque te falte fe, sino porque te falta alineación. Porque Dios no puede multiplicar lo que aún te domina. Él no deposita abundancia en un corazón que teme perderla. No entrega propósito a quien busca controlarlo todo. No libera provisión a quien sigue tratando el dinero como salvación. La contradicción interna se convierte en un bloqueo espiritual. Mesmo que tu boca diga, confío, tu alma está diciendo, tengo miedo. Y es esa vibración, no tus palabras, la que determina si la bendición se acerca o se aleja. Cuando entiendes eso, cuando reconoces que la fe no es lo que dices, sino lo que sostienes internamente, tu relación con Dios muda por completo. Porque de nada sirve pedir con fuerza si tu espíritu responde con duda. A verdadeira fé não grita, não exige, não presiona. A verdadeira fé sostiene. Sostiene aunque no vea. Sostiene aunque duela. Sostiene aunque parezca tarde. Y cuando tu fe sostiene, tu bendición se acerca. Muchos creen que Dios les está negando algo, pero la verdad es más profunda y más incómoda. Dios no te niega, te prepara. Y esta es la parte que casi nadie quiere aceptar. Antes de entregarte una bendición financiera, Dios examina la estructura que tendrá que sostenerla. Porque la riqueza sin sabiduría se convierte en castigo, no en recompensa. Y Él no reparte castigos, reparte destino. Por eso, muchas veces, cuando oras por dinero pero tu corazón aún está inestable, ansioso o lleno de miedo, Dios no acelera, desacelera. No para frustrarte, sino para formarte. Porque no puedes manejar abundancia si todavía reaccionas como alguien que vive en escasez. No puedes sostener prosperidad si tu paz depende del saldo en tu cuenta. No puedes recibir multiplicación si tu mente sigue vibrando pérdida. El retraso no es señal de abandono, es señal de calibración. Es Dios reorganizando tu interior para que la bendición no te destruya cuando llegue. Porque no basta con recibir, hay que estar listo para mantener. Y ahí está el punto espiritual que lo cambia todo. Dios no te protege cuando pierdes, te protege antes de entregarte. Él sabe qué puertas abrirías por impulso, qué decisiones tomarías por miedo, qué oportunidades llamarías milagro, cuando en realidad eran trampas. Por eso Dios frena, por eso ordena, por eso silencia. No para castigarte, sino para que, cuando la bendición llegue, no te domine, te expanda. El propósito no es que tengas más dinero, es que tengas más conciencia, porque el dinero sin propósito se pierde. El dinero con ego se corrompe. El dinero sin carácter se convierte en ruina, pero el dinero con alma se convierte en legado.
Y Dios está trabajando exactamente en eso cada vez que parece tardar. Cuando tú ves silencio, Él ve preparación. Cuando tú ves retraso, Él ve alineación. Cuando tú ves escasez, Él ve raíz. Porque antes de multiplicarte por fuera, Él te fortalece por dentro. Hay un momento en el camino espiritual en el que finalmente entiendes algo que cambia todo. Dios no se retrasa, te sincroniza. El silencio que tanto temías nunca fue abandono, fue alineación. Porque la bendición financiera que tú pedías con urgencia, Él la estaba preparando con precisión. Y aquí está la verdad que solo los que maduran llegan a comprender. La bendición no llega cuando la necesitas, llega cuando ya no te controla. Dios no multiplica mientras tu corazón vibra miedo, porque el miedo convierte cualquier milagro en amenaza. Él espera hasta que tu alma respire profundo, hasta que tu fe deje de temblar, hasta que puedas decir, aunque nada cambie hoy, sigo confiando. Es en ese instante, cuando la ansiedad se rinde y la paz toma el lugar del pánico, que el cielo finalmente declara, ahora sí. Porque Dios no derrama abundancia sobre un corazón que todavía se rompe por cualquier falta. La derrama sobre un corazón que se sostiene incluso sin verla. La mayor señal de que la bendición está cerca no es el dinero entrando, es el miedo saliendo. Cuando ya no oras desde la urgencia, sino desde la certeza. Cuando ya no pides por sobrevivencia, sino por propósito. Cuando tu alma deja de correr detrás del resultado y empieza a alinearse con el proceso. Ese es el punto exacto en el que la bendición que antes se alejaba, empieza a acercarse sola, porque la abundancia divina no se persigue, se atrae cuando tu vibración coincide con ella, y cuando tu corazón se estabiliza, cuando tu fe se vuelve adulta, cuando entiendes que Dios no está tardando, está protegiendo, entonces todo lo que pediste empieza a moverse hacia ti. La bendición que buscas existe. La versión de ti que puede sostenerla es la que Dios está formando ahora.